Hola, bienvenidos nuevamente a Escuela del Discipulado. Es un placer para nosotros que ustedes nos estén acompañando y viendo desde sus hogares. Y pues vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos escudriñando la semana pasada, que fue el séptimo mandamiento del no cometerás adulterio. Pero quiero darle la bienvenida primero a Lili. Bienvenida, Lili, por estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación y siempre gracias al Señor que nos permitió un día más de vida para compartir su palabra. Amén. Profesor, bienvenido. Muchas gracias y pues también gracias a Dios, claro, en primer lugar. Gracias a ti por la invitación y a ver qué nos enseña hoy el Señor. Amén. Este tema es un tema muy fuerte y trae palabras muy fuertes también, pero la palabra nos dice que nosotros no podemos cambiar ni una tilde. A veces suenan muy fuerte y te puedes sentir ofendido o puedes, no sé, pensar varias cosas, pero el estudio creo que es el que nos fortalece y el Señor es el que trabaja en cada uno de nosotros, escudriñando nuestros corazones. Y creo que esta enseñanza va a estar, es muy profunda, no va a estar, es muy profunda, porque nos va a enseñar algo más de lo que es una sombra de lo que es el matrimonio para la relación que tengamos con el Señor. Y vamos a comenzar con la definición de adulterio. Dice que adulterio es la relación sexual de una persona con otra que no es su cónyuge. Esto lo tenemos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, 18, en Mateo 19, 18 y en Romanos 7, 3. Ahí están las referencias. Y en la imagen del medio, si se pueden, lo pueden leer, dice que el sexo con tu novia se llama fornicación y provoca maldición. El sexo con tu amante se llama adulterio y provoca maldición. El sexo con tu esposa se llama matrimonio y provoca bendición. La semana pasada estábamos viendo todo lo que es el matrimonio, todas las bendiciones que el Señor derrama, cómo habla tanto del hombre como de la mujer de una manera muy especial, de una manera hasta hermosa, ¿no? Diríamos que es algo hermoso como él se refiere al matrimonio y al hombre y a la mujer. Recordemos que en Génesis el hombre y la mujer, nos dice el Señor que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, es decir, a su perfección. Ya después se corrompe el hombre y es cuando ya tenemos la simiente de Satanás y es cuando entra la lucha. Esa lucha con nosotros mismos primero, después con el mundo y al final con Satanás. Saqué unas definiciones en el diccionario Strong de 3 palabras que son muy fuertes y que se han manejado, que son adulterio, prostituta y ramera. Quisiera que fuéramos con la primera. Ahí está la concordancia del hebreo de Strong, que es el adulterio, y es la palabra, el número 5003, y es la palabra naab, que quiere decir adúlteros, adúltera, adulterio, cometer adulterio, a apostatar. Esa palabra de apostatar es muy importante para esta clase de el adulterio. En Ezequiel 16, 32, 34 nos dice: sí, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no. Les das regalos a tus amantes, los sobornas para que tengan sexo contigo. Así que haces lo contrario de las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Estas citas que estoy tomando tienen un sentido conforme vayamos viendo la clase. Creo que es importante que escudriñen también su Biblia, que la estén estudiando para que vean a dónde nos va a llevar todo esto, esta información. La siguiente concordancia es la de ramera, que es la palabra
21:81 y es sanar. Y quiere decir ramera, fornicaron, fornicado, cometer, adulterio, para cometer idolatría, mala, pertinazmente, prostituirse, prostituya, prostituyéndose. Dice en Proverbios 7, la mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. La siguiente palabra es la de fornicación y es la número 21:83 y es senonim y quiere decir fornicaciones, fornicación, fornicaria, adulterio, idolatría. Si se fijan en esta palabra, es muy importante que tengan presente la palabra idolatría en la otra que era la de adulterio, a apostatar, y en la de ramera para cometer idolatría, y había otro que era para fornicario, exactamente. Esas tres definiciones que nos presentan estas tres palabras, si se dan cuenta, nosotros le damos un sentido diferente, pero al final es lo mismo. Es infidelidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Infidelidad a ti. Ajá, dígame. Cabe aclarar en este punto que con base en la palabra, en la Biblia y con base en lo que tú acabas de decir, tenemos que diferenciar dos tipos de adulterio. Uno es el carnal, físico como tal, de una pareja, y el otro, con respecto a lo que leías, pues es el adulterio espiritual, el que el pueblo de Dios ha cometido cuando ha puesto atención, cuando ha sido desviado hacia otros dioses, como lo podemos ver a lo largo de la historia en la Biblia. Entonces, vamos aclarando eso, que ustedes vayan entendiendo que vamos a hablar de esos dos tipos de adulterio. El adulterio carnal, físico, y el adulterio espiritual, que siempre ha estado presente, desafortunadamente, también en la historia del hombre, ¿no? Con respecto a Dios. Sí, así es. A veces es difícil porque no nos gusta muchas veces que nos hagan ver nuestros errores y que usen palabras tan fuertes que muchas veces en nuestro contexto, muchas veces se han hasta malinterpretado. Pero creo que el Señor nos dice que investiguemos cada palabra, que escudriñemos para entonces nosotros comprender el sentido de lo que Él nos está diciendo. Pero ¿por qué es tan importante entonces mi cuerpo? ¿Por qué entonces le estamos dando tanta importancia a lo que es no estar con otra persona o no estar con otra ideología, con otro pensamiento que no sea el que el Señor nos lleva? ¿Por qué es tan importante? Mi cuerpo es hecho a imagen y semejanza del Señor. Entonces, si ustedes se fijan, el cuerpo está hecho perfectamente. Y el Señor nos lo ha hecho saber porque gracias a los estudios que se hacen, pueden investigar cómo está formado el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado de 206 huesos ya cuando somos adultos y 300 cuando somos recién nacidos, y conforme vamos desarrollándonos se van soldando los huesos. Dice que tenemos 50 billones de células aproximadamente que se agrupan en tejidos y se organizan en órganos. Observen bien la imagen y pónganse a pensar si nosotros con la capacidad que tenemos somos ahora sí que tan sabios o tan instruidos o capaces para nosotros formar algo como lo que está en la imagen, con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Se organizan en órganos estos tejidos y estos en 8 aparatos o sistemas. Estos sistemas son el locomotor, que es el músculo y el hueso. El segundo sería el respiratorio,
el tercero sería el digestivo, el cuarto el excretor, el 5 el circulatorio, el sexto el endocrino, el séptimo el nervioso y el octavo el reproductor. Y sus elementos, de tantos que estamos constituidos, los principales es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esto es tan importante que nosotros podamos llegar a comprender en la mínima expresión, porque nunca lo vamos a poder. De hecho, no saben cómo se crea la vida, no saben cómo el espermatozoide y la célula, el óvulo, se fecundan o cómo llega a ser esa vida, a formarse esa vida, ¿no? ¿De dónde viene? Primero de Corintios, del 6 del 19 al 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. De aquí es donde estábamos platicando la importancia de nosotros conocer realmente cómo estamos formados físicamente. Y es lo que yo les decía, tenemos la capacidad de nosotros armar algo así. El Señor ha permitido que se construyan aviones, no sé, mucha tecnología, pero ninguna de esa tecnología ha creado vida. Se han hecho algunos experimentos que son genéticos, donde se mezclan células y pues nacen aberraciones, ¿sí? Donde entonces ya se juega con la vida. El Señor, al crearnos, nos dio la oportunidad de nosotros conocerlo a través de tanta sabiduría que traemos nosotros aquí, de tanto amor, porque fue por amor el que Él nos creó. Y de todas esas células, de todos esos espermatozoides, nosotros fuimos elegidos por Él. Cada uno de nosotros fuimos elegidos y tiene un propósito. Este mandamiento, que es el adulterio, tiene un propósito más allá de lo que es físico en la relación de un hombre y de una mujer. Esto es espiritual, esto es, como acabamos de leer en 1 de Corintios, dice que nosotros, nuestro cuerpo es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos demanda que nosotros cuidemos esta morada. Y estas palabras que Él utiliza para referirse a lo que es el adulterio, lo que es la idolatría, lo que es la fornicación, lo que es permitir que hagamos y deshagamos en nuestro cuerpo, y peor espiritualmente, que busquemos otros dioses, que busquemos otras teologías, que busquemos o nos reafirmemos en pensamientos de hombre, que al final de cuentas viene todo en la palabra y que se han torcido de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Entonces, sí, dígame. Sí, hablabas en un principio de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque viene en la palabra, y Él siempre nos ha invitado a la santificación, a la santidad, al apartamiento. Y cuando hablamos de adulterio, hablamos ya de impureza, de contaminar algo limpio con algo impuro. Entonces, el Señor a nosotros nos quiere santos, y hablamos de pureza cuando nos quiere santos. Entonces, cuando adulteramos, cuando el ser humano tiende a adulterar, está contaminando aquello que el Señor quiere limpiar, que quiere limpio. Y en los dos aspectos, en el físico carnal y en el espiritual, como lo mencionaba Susi. Así es. Nos lleva el Señor, ya cuando nosotros lo conocemos o lo aceptamos ya en nuestro corazón, Él nos lleva a través del quebrantamiento y del discernimiento a ver realmente cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente quiere el Señor que hagamos? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos a buscar la forma de agradarle. Y Él, a través del discernimiento, nos va mostrando cuál es el camino que es el apropiado para nosotros, sin olvidar que tenemos que escudriñar la palabra. ¿Sí? Hay
aquí hay una situación, y de hecho iba a poner yo un ejemplo con unos frascos y agua, de cómo nosotros, al estar teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposo, ¿sí? O esposa, vas llevando toda esa carga espiritual de una persona a otra. Y hablemos de que también nosotros tenemos demonios. Hay demonios y tenemos nuestras concupiscencias. Y así como nosotros transmitimos a nuestros hijos o a las personas que están alrededor todo ese dolor que nosotros pudimos haber aprendido de niños, o toda esa felicidad a través de nuestra actitud, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, así mismo se transmite cuando tú tienes una relación sexual con otra persona. ¿Por qué? Si tú estás casado con una persona, tú hiciste un compromiso y tienes que ser fiel, porque el Señor nos llama y dice que son uno. Somos, ¿sí? Te formas uno. Ese acto sexual no se debe de ver con morbo, porque es un regalo del Señor. Es donde santifica el Señor el matrimonio. La forma es como se ha torcido y como se ha visto, a través del mundo, de los ojos del mundo, que es el enemigo, que ha utilizado todo lo que tiene alrededor, porque recuerden que la caída fue sexualmente, ¿sí? Entonces, ¿él qué hace? A través de lo sexual, de todo lo sexual, él va a aprovecharse para que caigamos. Entonces, ese matrimonio es una unión que es indivisible. Y así la quiere el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Ese propósito es de santidad, que nosotros en este cuerpo, imagínense, acabamos de ver unas imágenes donde el cuerpo es perfecto, donde acabo de decir de qué está compuesto el cuerpo humano. Ningún ser humano puede hacer algo semejante, ninguno. Por más que se esfuerce, ninguno lo va a poder hacer. Si vemos, todo está colocado en orden, en posición, es un lugar exacto. Todo, son muchos sistemas dentro de un mismo organismo. Entonces, el Señor, cuando nosotros estamos en matrimonio, es a lo que nos llama. Somos uno. Cuando estamos nosotros alineados al Señor, esa pareja, ese matrimonio se vuelve uno, ¿sí? Pero tu relación con Dios es individual. Entonces, el matrimonio viene a ser sombra de la relación que nosotros vamos a tener con el Señor. ¿Qué quieres tú o qué esperas para buscar al Señor, para agradarle? Cuando ya lo ha dicho, este cuerpo no te pertenece, es prestado. Este cuerpo te lo ha dado por un propósito, ¿sí? Y eres un milagro de Él, eres su creación. Entonces, cuando nosotros empezamos a ensuciar este cuerpo, imagínense si alguien santo va a querer morar en nosotros o va a querer casarse con nosotros. Pero el Señor es tan bueno que en su infinita misericordia Él nos perdona. Pero Él conoce nuestro corazón y Él lo escudriña. Entonces, el sentido de este mandamiento es ese, que logremos nosotros entender qué es el matrimonio, qué es el respeto para mí misma, por el amor del prójimo. Todos los mandamientos no están dados porque sí o a ver qué pasa. Todos terminan en adoración al Señor. Sí, además es la prefiguración de lo que Él pretende con nosotros. El matrimonio radica su importancia en eso. Es la prefiguración de lo que acontecerá cuando Él venga por su iglesia. Así es. Que es la unión del esposo con la novia o la esposa. Así es. Y Él espera una novia limpia, sin mancha, ¿verdad? Quiere decir no adulterada, Así es. pura y santa. Así es. También el Señor nos da advertencias contra el adulterio, porque Él conoce cómo somos.
Entonces, Él nos advierte contra estos ejercicios o estos tendencias, ¿no? Y en Proverbios 5, del 1 al 14, si gustan buscarlo e irlo leyendo, Proverbios 5, del 1 al 14. Dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás: cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Si se fijan, este pasaje, esta cita bíblica, no nada más, si lo leemos literalmente, creeríamos que le está leyendo solamente a los hombres, pero le está hablando a una ciudad también. Está hablando del pueblo, de cómo nosotros debemos estar preparados para toda esa idolatría, todo ese adulterio que se va formando. Recordemos Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que fue destruido por todas esas concupiscencias, el pecado sexual, todas las aberraciones que cometían sexualmente. Es como el Señor aquí nos está hablando, pero también nos habla individualmente, como cuerpo, como templo, ¿sí? Que quiere que cuidemos y conservemos, que tengamos cuidado de esas tentaciones. Porque cuando se es joven es muy fácil decir, ay, no pasa nada. Pero cuando ya empiezas a tener una edad más adulta, y esto pasa con todo, si te empiezas a consumir alcohol, si empiezas a consumir el cigarro, si empiezas a consumir drogas, no sé, si empiezas a mentir y no logras cambiar, entonces eso va de menos a más, siempre va de menos a más, y hay consecuencias graves. Y así el adulterio de la misma manera, hay consecuencias graves, hasta como el caso de Sodoma y Gomorra, hasta la destrucción, porque el Señor destruye toda esa fornicación, todo eso que se ha ido corrompiendo, y Él ama a su creación, pero para que no siga extendiéndose como las raíces de amargura que se extienden y que llegan hasta el último rincón, ¿sí? El Señor hace, ¿sí? Corta de tajo. Por eso destruye ciudades. Por eso mandaba a Israel, al ejército, lo mandaba a destruir pueblos. Y esos pueblos, más adelante los vamos a ver, sus características. Esos 7 pueblos que son características de los demonios, que muchas veces, y no los demonios, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros traemos por medio de la simiente satánica, de Satanás.
Entonces, sí es muy importante que nosotros estemos alertas y atentos a todo, porque es muy sutil, recuerden, es muy sutil cuando Satanás se acerca para empezar a corromper tu pensamiento, para empezar a corromper todo lo que el Señor va trabajando. Cómo te busca el Señor para que le veas, cómo te habla, cómo te pone situaciones para que diga, hija mía, hijo mío, estoy aquí, veme. ¿Por qué sigues buscando donde no? ¿Por qué luchas contra tu carne? ¿Por qué luchas contra tu pensamiento? Si son míos. ¿Sí? Entrégate a mí. Aquí estoy. Eso es a lo que nos llama el Señor en este mandamiento. Nos manda a que estemos atentos. ¿Lili? Sí, yo creo que uno de los temas fundamentales es la fidelidad. Hemos hablado mucho acerca de cómo no podemos ver la luz si no también conocemos las tinieblas. No podemos saber lo que es el pecado si no conocemos la palabra. Entonces, a veces hemos tenido, casi nadie o la mayoría de las personas no somos fieles en un sentido amplio, fieles a nuestras convicciones, fieles a nuestras familias, fieles a nuestros esposos, fieles a... ¿Cuánto más vamos a ser fieles a Dios? Sin embargo, Él siempre es fiel. Entonces, hablando de la fidelidad, no podemos... Esto que hablas de la adulteración, la fornicación, es como nosotros cuando observamos esa oscuridad, entonces podemos pasar o transitar hacia la luz y experimentar una verdadera fidelidad. Así es. Vamos a una pausa y continuamos con este tema. Y continuamos escudriñando el séptimo mandamiento, el adulterio. No cometerás adulterio. Y estábamos hablando de la luz y de la oscuridad, Lili, y es importante hacer mención que no podemos nosotros, decíamos que hay que conocer la oscuridad, pero antes de conocer la oscuridad tenemos que ver la luz. Y perseguirla siempre, ir tras de ella. Siempre, para entonces nosotros poder distinguir lo que es la oscuridad de la luz. Correcto. ¿Verdad? Entonces, dice en Proverbios 6:27, hace una pregunta. Dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas? Esta pregunta es muy importante y me gustaría que ustedes la analizaran. Aquí tenemos una fotografía y fue de una película, o es de una película, donde también a través de las películas, libros, caricaturas y todo lo demás, pues el enemigo usa sus estrategias para poder corromper lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y dice, cuidado con la trampa demoníaca de la infidelidad. No permita que la infidelidad destruya su matrimonio y su vida. ¿A qué se está refiriendo con vida? Estamos hablando del matrimonio con Dios, de mi relación con Dios. Esa es la importancia de la infidelidad, como tú decías, Lili, de todo lo que abarca una infidelidad. A veces no dimensionamos las consecuencias de un adulterio o del momento. No lo dimensionamos. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra carga, tenemos nuestra historia. Y cuando nosotros estamos con otra persona que no es mi pareja, entonces imagínense lo que yo estoy tomando de la otra persona. Y más aún no sé si la otra persona, con cuántas otras personas estuvo. Si ella estuvo con otro y luego el otro con otro o ella con otro. Y es como un racimo de uvas donde nosotros somos la punta. Entonces no sabemos hasta dónde la historia de cada uno. Entonces nosotros vamos tomando de lo que tiene la otra persona. Por eso el matrimonio en pareja, cuando nosotros tenemos ese contacto, esa relación y ese acto sexual, es puro.
Y el Señor nos empieza a santificar a través de ese acto, cuando estamos alineados a su palabra. Es algo hermoso, de verdad. Por eso dice, tú, mujer, te tienes que alinear al hombre. El hombre se alinea a Dios. Pero cuando no hay esa alineación, entran las perversiones, entra todo lo que es desviación sexual. Porque, acuérdense, sutilmente, el enemigo va a entrar por ahí. ¿Sí? Dice Mateo 26:41, que estemos prevenidos y que oremos para no caer en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que hacía yo la mención. O sea, no sé, es mucha la tentación que tiene el mundo, de verdad. Si el Señor puso estos mandamientos, es porque Él conoce la importancia de guardarlos. Y en específico sobre el adulterio, las consecuencias, o en las consecuencias siempre va a haber destrucción. Siempre. Y alejamiento de la santidad que Él nos pide. Aunque una pareja, vamos a decirlo, logre unirse a través del adulterio, si él es casado y deja a la esposa por irse con quien adulteraba, quizá ellos fueron una pareja y piensen que están construyendo. Uh-huh. Pero realmente dejaron a alguien destruido, que es la pareja quien queda en el abandono. Además de haber también destruido el principio por el que aquella pareja se unió. Así es. ¿Verdad? Que es el mandato espiritual del matrimonio como institución que pone Dios. No le hemos dado la importancia muchas veces, y más en los últimos tiempos. Es muy fácil en la sociedad, si no me llevo bien, pues ahí nos vemos. Diluimos fácilmente el matrimonio. Nos es más fácil, y también, lo repito, somos presas muy fáciles también del bombardeo subconsciente. Tú como psicóloga lo debes de entender más, hermana. Todo este mensaje subliminal que entra a nosotros, al ser humano, a través de películas, de tantos programas de televisiones, novelas, en donde el adulterio a veces incluso se ve como algo magnífico. ¿Verdad? Aquella que era maltratada, aquel que es maltratado, de repente encuentra una persona y forman la pareja ideal, y entonces se magnifica el adulterio. No se lucha por, como piedras, pulirnos como tendría que ser, porque un matrimonio es eso también. Nos pulimos como esposos. No somos perfectos, no embonamos perfectamente, sino a través del tiempo nos vamos puliendo, y las asperezas poco a poco van disminuyendo y va madurando. Y Dios es sabio, y con el paso del tiempo, lo digo yo porque he pasado por todo ese proceso, al final del tiempo lo agradeces. Agradeces todo ese proceso y agradeces el haber estado con esta persona durante toda tu vida, porque gracias a eso has logrado unificar algo. Has logrado concordar en muchas cosas, y eso nos asienta como seres humanos también. Nos hace madurar, nos hace sentirnos más plenos y mejor. Sí, y en esto que leía Susana de las tentaciones, bueno, yo no estoy en matrimonio, no conozco las delicias del matrimonio aún, pero sí en el consultorio he podido ver muchas personas que llegan por una situación de infidelidad, y la verdad es que no he visto a alguien bien librado, ¿no? Alguien que con esta situación, esta conducta, pueda sentirse cómodo consigo mismo. A veces la infidelidad parte de los deseos de la carne, ¿no? Lo que decíamos, una tentación de carácter, de un placer, de una satisfacción física, pero también a veces parte de los celos, parte de la ira, parte del miedo,
de la venganza, es decir, de todas estas emociones que son negativas o que nos están carcomiendo por dentro, y entonces eso es lo que a mí me lleva a cometer una infidelidad. Incluso hay personas que dicen, bueno, a mí no me molesta ser infiel, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Es una cosa que a mí, escuché una persona que decía, las infidelidades de mi esposa, ella se las ganó. Entonces aquí de lo que habla es un poco de la no responsabilidad del otro, ¿no? De sus actos. Y a veces en el tiempo, o no se ve en un primer momento, que este acto de infidelidad es tan fuerte o tan desagradable, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Es decir, se comete la infidelidad después de 1 año o 2 de matrimonio, y después y la esposa no, o el esposo no se entera, pero en algún momento del tiempo, cuando ya pasa mucho tiempo, que hay que sale a la luz la verdad, porque siempre va a salir, en donde se ven involucrados hijos, en donde se ven involucradas familias completas, en donde hay un dolor muy grande por la traición. Entonces empieza a sentirse esa persona ya no muy cómoda, y es algo que va cargando. Cuando estamos hablando, o esto que estoy diciendo es en un plano personal, ¿no? En un plano terrenal, y entonces esto, como bien lo ha estado diciendo Susana durante el programa, cuando lo llevamos a un plano espiritual, ¿cuánta carga tenemos, o cuánto dolor y cuánta impureza en ese sentido del adulterio? Porque la palabra es muy fuerte y tiene un contenido sexual, pero bueno, también nos están escuchando familias completas o niños, y entonces el adulterio es como ensuciar, ¿no? Es como una bebida adulterada, un examen adulterado, es modificado y no tiene la esencia que debía tener. Entonces, la relación de matrimonio, por eso se invita la palabra a que esté basada en la fidelidad, porque no es nada cómodo estar en infidelidad, y conocer la fidelidad también es bien bonito, ¿no? Esa compenetración, ese saber que estamos en comunión, en unión, que se siente, que se experimenta, es una sensación muy agradable. Así es. Claro, perdón, antes de ir avanzando, lo hemos hablado ahorita físicamente, como el matrimonio, ¿verdad? Pero también tendremos que llegar un poquito más adelante a lo que hizo Jesucristo cuando Él nos habla del adulterio. Él nos lleva un poquito más allá todavía. Ya no se queda en lo físico, ya ni tienes que llegar a lo físico siquiera. Dice en Mateo 5, 27 al 29, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 27, 28. Entonces ya no es necesario que la pareja llegue a la unión carnal. Dice aquí con que solo la miremos para codiciarla, ya estamos adulterando en nuestro corazón, ya hay adulterio en nuestro corazón. Y yo decía, ¿hasta dónde? O sea, si yo voy por la calle y veo una chica y me gusta, ¿ya estoy adulterando? O cuando vas a los programas de Misses y mujeres tan guapas que pasan ahí, las lucen en todo, y ya estoy adulterando porque la veo guapa. Entonces, pues vi simplemente a ver la definición y encontré que codicia, perdón, significa deseo o apetito ansioso y excesivo de algo. Y codiciar significa ansiar, apetecer vehementemente una cosa. Y allá me ubico, de alguna manera. ¿Sí? No es ese simple vistazo, no es ese aprecio por la belleza, por el atractivo que también Dios nos da, porque ese atractivo nos une, nos hace buscar a una persona, sino que dice que es aquello que ya es excesivo, aquello vehemente. Cuando yo veo a una persona ya excesivamente en deseo, ya ahí entra el adulterio, ¿no? Sí. Cuando vio Como el rey David a Betsabé. Y fíjate, ya no me quiero salir mucho, pero me hiciste pensar en, por ejemplo, las personas que no son infieles
físicamente, pero a través de las redes sociales, es decir, el Facebook, el WhatsApp, el Tinder, en donde las personas no llegan a un acto físico de un intercambio corporal, pero fundamentado en Mateo, están pensando o teniendo esa conexión con el otro que no es su pareja. Bueno, y vemos que del adulterio hay consecuencias. Las consecuencias es divorcio, separación y ruptura. ¿A qué nos lleva esto? Que el Señor también, cuando nosotros estamos en adulterio, nos separa. Y no es Él, somos nosotros los que nos separamos de Él. Dice Josué 3, del 9 al 10, dice: Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Aquí en estas imágenes hay unas manos que están atadas. Nosotros estamos atados cuando hacemos ídolos o buscamos teologías o buscamos, ¿cómo se dice? Satisfacer las obras de la carne, ¿sí? Darles gusto a las obras de la carne. Bueno, yo quiero leerles así rápidamente lo que son estos 7 pueblos. Tengo tres en la otra imagen que está del lado derecho, está el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿A qué viene todo esto? Estos 7 pueblos son las características que nosotros, no todas, pero que podemos llegar a tener. Por ejemplo, el pueblo cananeo es violento, arrebatado, sanguinario, practica actos impuros de sexualidad. El pueblo amorreo es soberbio, hiriente, manifiestan amargura, son personas duras en su cara, tienen trato hostil, justifican su conducta por el sufrimiento. El pueblo hitita es vanidoso, superficial, diplomático, meticuloso, son obsesivos del orden, dominan por miedo, temor, infunden desaliento. El gergeseo oprimen al cautivo, cortan libertad, posesivos y aferrados a lo material. El fereceo son descuidados, inconstantes, imitan a otros, se llenan de filosofías y enseñanza humana, atormentan el alma, oprimen, traen amargura y desencadenan enfermedades, provocan incredulidad y duda en la persona. El heveo es la personalidad opacada que tiene una vida sin sentido, estancamiento, se neutralizan la conciencia y la comunicación y no tienen identidad ni visión, son codependientes. Estas características de cada uno de estos pueblos, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros antes de conocer al Señor se volteaba, ¿no? Era cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo, mis deseos dominaban mi alma y por ende yo tenía un espíritu carnal. Cuando tú vas en la palabra, esto va cambiando. El Señor te empieza a liberar de estas cadenas. Él te empieza a sanar, ¿sí? Y empieza como el lavacro, a través de la palabra, en un lavacro, te empiezas a ver todo tu carácter, todo lo que traemos. Entonces, es una lucha continua, es una lucha muy difícil, pero dentro de todas estas características es lo que el Señor quiere que nosotros identifiquemos de lo que traemos. Lo que quieres decir entonces con esto es que nosotros tenemos nuestras cargas, sí, pero cuando estamos en infidelidad traemos más cargas de las personas con las que pudimos haber estado. Eso es lo que quieres decir. Porque vas trayendo cosas que a lo mejor tú ni traías, ¿no? Entonces, tú al aceptar otra carga, vas corrompiendo más lo que tú traes. Entonces, de ser una bolita pequeña, supongamos, se viene a ser una madeja.
Y conforme tú vas dándole gusto a las obras de la carne, pues esta madeja se va haciendo más grande y más grande. Pero las consecuencias son fuertes porque hay un divorcio, hay una separación donde el Señor dice, ok, ¿te quieres entregar a tus pasiones? Yo te dejo. Y puede haber hasta muerte espiritual. Y puede haber muerte espiritual. Así es. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu, creo que es donde el Señor, cuando ya lo hemos, es esa lucha, ¿sí?, de las obras de mi carne con las bendiciones que Dios ofrece a mi vida, a través del Espíritu Santo, a través de la búsqueda del Señor y de que yo me sujeto y entrego todo mi ser al Señor, de acuerdo al propósito que yo tengo, de acuerdo a lo que he sido llamado. Entonces, esa lucha es constante y es todos los días. No hay un día, un segundo, un momento en el que nosotros no tengamos esa lucha. Y dice en Romanos 8, 7, 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que este pasaje está muy claro, ¿sí?, de lo que al Señor le gusta, de cómo buscar nosotros poder agradarle al Señor y de que son lo que son las obras de la carne, que es la inmoralidad sexual, impurezas, pasiones, sensualidad, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Creo que está el Señor hablándonos de una forma en que nosotros debemos de contemplar qué es lo que realmente queremos para nosotros, para el final, para cuando Él venga. Él nos llama a que busquemos la santidad, a que estemos preparados. Vale la pena también, como siempre yo creo que tenemos que diferenciar. Definitivamente, creo que hasta nos podemos autoevaluar, dándonos cuenta a qué tendemos. ¿Y en qué sentido lo digo? ¿En dónde estoy pisando? ¿En dónde estoy ubicado? ¿Estoy en el mundo todavía? ¿Todavía esos deseos carnales me jalan a ese extremo de perder la razón, de no entender, de no darme cuenta de lo mal que puedo hacer? ¿O ya estoy atravesando hacia el otro lado, en donde sabemos nosotros que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace reflexionar, nos dice esto no está bien? Y definitivamente es Él quien nos da la fuerza, la fortaleza para no caer en el pecado propiamente. Así es. Entonces hay que como autoevaluarnos y ver dónde estamos, ¿no? El Señor nos invita a que confiemos en Él siempre. Él es muy amoroso y es misericordioso y siempre nos invita a que confiemos en Él. Dios es el que nos liberta. Y me di a la tarea de citar algunos versos donde hay esperanza, por ejemplo, Salmos 42:5, donde hay paz, Isaías 26:3, donde hay alegría, Salmo 35, hay consuelo, Salmo 119:50, donde hay provisión, Filipenses 4:19, hay justicia en Hebreos 10:30-31 y hay un futuro, Jeremías 29:11. El Señor es nuestro libertador, Él es el que rompe las cadenas y nos toma de la mano para poder nosotros ser libres, estar libres. Y recordemos que el matrimonio sirve como un símbolo de la singular relación entre el creyente y su Creador. Es importante que tengamos presente todo lo que hemos visto y cuál es el objetivo del matrimonio como sombra para lo que ha de venir. En Isaías 54:5 dice, pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre.
Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. En Isaías 62:4, nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad de deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Esto es muy importante que lo tengamos anotado o que hasta nos lo lleguemos a aprender, porque Él nos habla de desposarnos a cada uno de nosotros, porque el matrimonio viene a ser la sombra cuando yo me despose con Él. Viene a que nosotros vayamos matando nuestro yo, ¿sí? Vayamos luchando contra nuestro yo para entonces poder llegar a las bodas del Cordero. Esas bodas donde el Señor nos ofrece reinar con Él. Sí. ¿Me permites complementar con una cita lo del matrimonio y lo que estás hablando antes de pasar a las bodas? Dice 2 de Timoteo 2:11-13, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. Perdón, sí, igual antes de pasar a esto, se me hace importante leer esto también de 1 de Corintios 5:9. Sí. Voy a leer una parte nada más del versículo para tomar eso del adulterio. Dice, Sí. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, en fin, dice más, heredarán el reino de Dios. Así Aquí es. no está siendo claro que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que no llegarían A las bodas del Cordero. Exactamente. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Recordemos que el número 4 es el número del hombre, que es el que representa a Yeshua como hombre, nuestro Dios como hombre, y el 3, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos un matrimonio, hacemos morada, hacemos un hogar. Entonces, este hogar es indivisible, se funden. Y esto viene a ser el Señor con cada uno de nosotros, porque somos hechos a imagen y semejanza. Es ¿Sí? la misma analogía cuando estamos guardando el Shabbat, que es esa fusión entre el Señor Jesús, nosotros, y no es azaroso que por eso sea el séptimo mandamiento. Así es, porque dice la palabra que el que no viene al Hijo no llega al Padre, y el que niega al Padre niega al Hijo. Entonces, es bien importante todo lo que se ha estado escudriñando aquí, todo lo que hemos estado viendo, las consecuencias en una relación, en un divorcio, en una separación, llámese matrimonio o noviazgo o como lo quieras ver, siempre va a haber consecuencias. Y esas consecuencias, esa ruptura, esa separación es la que el Señor no quiere que nosotros tengamos con Él. Y a través de los mandamientos que Él nos dejó, Él nos pide obediencia para que no vivamos en oscuridad. Porque a través de escudriñar la palabra es como nosotros vamos a ver la luz. Claro. Hemos señalado entonces que es pecado, que no debemos adulterar porque es un mandamiento, que porque si no, no heredaremos el reino de los cielos, no estaremos en las bodas del Cordero. Muchos nos podemos cuestionar, o muchos que nos estén mirando a decir, bueno, yo ya lo hice. Ya Por caí. eso está la misericordia del Señor. Eso es, vale la pena también entender esto, hermanos, que viene en un pasaje donde Jesús han de recordar que a la mujer adúltera la perdona y se ve y no peques más. Y a eso nos invita el Señor también a todos. Nadie está exento de pecar, ¿verdad? Pero hay que reconocer, y si pecamos hay que pedir perdón. Y el que es bueno, pero no volver a pecar, obviamente. Amén.
El Señor escudriña los corazones y conoce las intenciones más profundas de cada uno de nosotros. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Gracias a Dios, maestro, gracias a y ti. que Dios los bendiga.